Esta práctica número 5 se llama máxima transferencia de potencia. El objetivo de esta práctica es observar cómo es el comportamiento del voltaje y la corriente en un circuito cuando empieza a variar la resistencia y ver cómo se produce la máxima transferencia de potencia a medida que la resistencia externa del circuito va cambiando. Esa es una parte. La otra parte es con base al comportamiento de la máxima transferencia de potencia en el circuito, observar o calcular cuál es el valor de la resistencia interna en la fuente cuando se está transmitiendo la fuente a la resistencia a su máxima potencia. Ese es básicamente los dos objetivos de la práctica. Entonces comencemos con la simulación. Iniciamos la simulación y aquí vemos un circuito compuesto por una fuente de voltaje con una resistencia externa, que en este caso sería un reóstato. Bien, en el reóstato tenemos conectado un ómetro que nos va a medir a todo momento el valor de la resistencia que se está variando. En los terminales del reóstato de la resistencia externa tenemos un voltímetro que nos va a medir en todo momento su diferencia potencial a medida que la resistencia externa está cambiando. Y fuera de eso también está conectado un amperímetro que nos va a detectar la corriente en todo momento. Bien, entonces alimentamos la fuente DC y le colocamos un voltaje pequeño, 5 voltios. Cerramos el circuito y comenzamos a variar el reóstato. Hacemos una variación, luego tomamos acá el valor del reóstato, la resistencia, el voltímetro, o sea, la diferencia potencial y la corriente del dato. Luego volvemos otra vez al reóstato, vamos moviendo el cursor del reóstato. Como ven, van apareciendo diferentes valores de la resistencia, la diferencia potencial y la corriente. Nuevamente tomamos el dato. Y así seguimos haciendo el mismo proceso. Variando el reóstato y tomando los valores. Los valores que va adquiriendo la resistencia del reóstato o la resistencia externa, su diferencia potencial y la corriente que circula por el circuito. Entre más datos tomemos, las gráficas son mejores.
El objetivo es observar cómo es el comportamiento de la potencia que consume la resistencia en el circuito a medida que la resistencia va tomando diferentes valores. Y con base a eso, con la gráfica, se puede obtener en qué momento se obtiene la máxima transferencia de potencia entre la fuente hacia la resistencia. Y en ese momento, ¿qué le ocurre a la diferencia potencial en los terminales de esta resistencia? Y con base a la gráfica que se hace de potencia en función del valor de la resistencia, obtener cuál es la resistencia interna de la fuente. Bien, ya llegamos al tope de la resistencia. Listo, terminamos la práctica, abrimos el circuito, apagamos la fuente y con eso damos por terminado la práctica. Entonces, como siempre, les envío el video y les envío también los datos que se almacenó la simulación y la guía donde ahí se encuentra todo lo que tienen que hacer en el informe.